Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar con un nuevo eje dentro de la asignatura de geografía que hace referencia a la dimensión sociocultural del territorio nacional. Para conocer las características demográficas de la población es necesario contar con informaciones estadísticas, ¿no? Donde en Argentina el organismo encargado en forma oficial de coordinar todas las actividades estadísticas es el INDEC, ¿no? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y dentro de las fuentes o de las principales fuentes de información son, o podemos mencionar, los censos, en primer lugar; en segundo lugar, las encuestas; en tercer lugar, las estadísticas vitales; y en cuarto lugar, las estadísticas migratorias. Para comenzar a hablar de los censos, ¿qué son los censos? Yo aquí les muestro un cuadro comparativo donde ustedes pueden leerlo después en forma más detenida. Yo ahora voy a ir sintetizando un poco las características más importantes. En el caso de los censos, son instrumentos que tienen como objetivo recoger y compilar datos sobre los aspectos demográficos y también sociales de la población de un país determinado en un momento determinado. Se llevan a cabo generalmente en lapsos espaciados en forma regular, cada 10 años, y son herramientas fundamentales para la formulación de políticas, ya sea en el sector público como en el sector privado, ¿no? Teniendo como objetivo llevar a cabo acciones relacionadas con la educación, la salud, el trabajo, la calidad de vida, ¿no? En el caso de las encuestas, la diferencia es que se realizan no a toda la población, sino a un grupo de personas representativas del total. Por eso se las llama muestra. Y dentro de las encuestas se pueden llevar a cabo en cualquier momento del año. Se destacan las encuestas permanentes de hogares, se destacan las encuestas complementarias de migraciones, se destacan las encuestas de pueblos indígenas, por ejemplo, que hace referencia a la población perteneciente a descendientes de pueblos indígenas. En tercer lugar, les voy a hablar de las estadísticas vitales, se las nombré como la tercera fuente de información importante. Y en el caso de las estadísticas vitales, en nuestro país se haya representado a través del registro civil, donde tienen en cuenta o proporcionan información acerca de la dinámica, como por ejemplo los nacimientos, las defunciones, las migraciones, ¿no? En el cuadro que aquí yo les presento, hace relación a los nacidos vivos, por ejemplo, de madres menores de 20 años, a las defunciones fetales de madres menores de 20 años, a la estimación de embarazos en adolescentes. Se saca un muestreo y de ahí, ¿no es cierto?, se sacan conclusiones. Y la cuarta fuente de información son las estadísticas migratorias, que como ahí lo dice, miden las entradas y salidas de personas de un país en los lugares de comunicaciones internacionales. La Dirección Nacional de Migraciones es el encargado de esa tarea. En este gráfico en barra que yo les presento, tiene en cuenta, ¿no es cierto?, la cantidad de migraciones de personas provenientes de Bolivia a nuestro país desde el año 1980 al año 2010, ¿no? Esas serían las 4 fuentes de información. Recién yo les decía que la más importante de todas es el censo. Y hablando un poquito de censo, nos vamos a detener, ¿no es cierto?, en el último censo que se llevó a cabo, que fue el 27 de octubre del año 2010, donde yo allí les muestro una parte de una de las planillas que utilizan los censistas, donde se llevó a cabo, generalmente se llevan a cabo en años terminados en 0. Este se llevó a cabo un día miércoles,
para evitar el desplazamiento de poblaciones del fin de semana, donde se aplicó el relevamiento a todas las personas que se encontraban en el hogar a la hora 0 del día del censo, ¿no? Es un muestreo estadístico donde se tienen en cuenta diferentes preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas que se incluyeron a partir del censo del año 2001 y que se mantuvieron en el censo del año 2010 fueron aquellas que hacían referencia a la discapacidad en la población y al reconocimiento de personas pertenecientes a pueblos originarios, ¿no? Esa fue otra característica fundamental. Pasando ya acá, en esta filmina les muestro un ejemplo de una encuesta que en este caso, por ejemplo, tiene que ver con la adopción animal, por ejemplo, qué tipo de animal estaría dispuesto a adoptar, para que ustedes vean que no necesariamente tiene que ver con un tema específico, sino que las encuestas se pueden llevar a cabo desde diferentes puntos de vista. Y ahora nos acercamos a una de las partes más importantes dentro de este eje, que es la distribución de la población. Cuando hablamos de distribución de la población, debemos comenzar a hablar de un indicador demográfico que es la densidad de población, es decir, la relación entre la cantidad de personas por kilómetros cuadrados. En el censo 2010 la densidad demográfica era de 10,7 habitantes por kilómetros cuadrados, donde podemos destacar áreas con una mayor densidad como es Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que supera los 14.000 habitantes por kilómetros cuadrados, y otras áreas en el otro extremo con una baja densidad de población que se registró en la provincia de Catamarca, fundamentalmente en el departamento de Antofagasta de la Sierra, con 0,1 habitante por kilómetros cuadrados. Esto nos permite hablar de una marcada desigualdad, una total diferencia en cuanto a la ocupación de la población, hablando de una ocupación del 62% en la región pampeana y un 1% en las provincias como Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esto no se da porque sí, sino que hay factores que intervienen en esta desigual distribución. Entre ellos, por ejemplo, las condiciones naturales, el proceso histórico del poblamiento, las características socioeconómicas, tecnológicas, culturales. Todo eso va a influir para poder hablar de dos áreas totalmente marcadas que son las áreas de ocupación continua y las áreas de ocupación discontinua. En este mapa que ustedes pueden observar, podemos ver todo el sector centro-este de nuestro país como una zona de ocupación continua, abarcando la región del noreste y la región pampeana, que presentan características naturales óptimas para el asentamiento de la población. Y hablamos de actividades económicas relacionadas con la agricultura y la ganadería, y hablamos por otro lado de una ocupación en centros urbanos, que como consecuencia, ¿no es cierto?, se encuentra el asentamiento industrial que atrae a la población. En oposición a esto, hablamos de una zona de ocupación discontinua que abarca todo lo que es el oeste de nuestro país y el sur de la Argentina, donde yo aquí en este mapa les presento con un color violeta más intenso las zonas con una ocupación puntual, es decir, llamadas oasis, porque están provistas de agua, generalmente coinciden con las ciudades capitales, ¿no? Entonces ofrecen una característica distintiva, ¿no es cierto?, donde la zona con menor densidad de población es la región patagónica, que presenta una densidad menor a 1 habitante por kilómetros cuadrados. En la próxima filmina yo les muestro un gráfico en barra que hace referencia a todos los censos que se llevaron a cabo en nuestro país desde el año 1869 hasta el último en el año 2010. Este último registró un monto de 40.117.096 habitantes, que en relación al censo del año 2001 se manifestó un aumento de 3.800.000 personas, es decir, aproximadamente un 10,6%.
En general podemos hablar de un lento crecimiento poblacional, a excepción del censo que se llevó a cabo entre el año 1895 y 2014. Entre esos 2 años pueden ver que casi se duplicó la cantidad de población en nuestro país, hablando de esa manera de un aluvión inmigratorio proveniente de Europa. Pero el resto de los censos han manifestado un lento crecimiento de la población, ¿no? Una desaceleración del crecimiento de la población, dada fundamentalmente por causas como es la disminución de la fecundidad, la disminución de la natalidad, la mayor esperanza de vida, baja tasa de mortalidad, una progresiva urbanización donde eso manifiesta, por ejemplo, una menor natalidad. En conclusión, hoy hablamos de un ritmo de crecimiento del 11 por 1000. Y esto también se puede evaluar a nivel regional, donde yo aquí les manifiesto, ¿no es cierto?, este crecimiento fundamentalmente dado en el Gran Buenos Aires, que tuvo un crecimiento muy importante, pero que hoy, ¿no es cierto?, declinó. Y un aspecto que llama la atención es la región patagónica, por ejemplo, donde si bien es la menos poblada, como se los expliqué anteriormente, podemos decir que es la que mayor incremento manifestó en la población, y eso es fundamentalmente por la actividad industrial, por la explotación petrolera, por la actividad pesquera, por la actividad turística, por ejemplo. Otros lugares, como por ejemplo la región pampeana, que si bien es la que ejerce el peso relativo, ¿no es cierto?, el mayor peso relativo dentro de nuestro país con población, hoy tiende a decrecer. Y ustedes van a poder analizar cada uno de los casos, ¿no es cierto?, en cada una de las regiones. Y en esta filmina yo les muestro la densidad de población y por habitante según el censo del año 2010. Según los colores, según el rango, podemos destacar provincias con entre 0 y 4 habitantes por kilómetros cuadrados, como son las provincias patagónicas, de 4 a 10, de 10 a 20, de 20 a 100 y de 100 a 15.000, como ocurre con el caso de la capital federal. Observen bien este mapa porque ustedes lo van a tener que hacer en la actividad número 7 que yo les pido, ¿no? Coloreando cada provincia con el rango, ¿no es cierto?, de habitantes por kilómetros cuadrados. Y aquí al último les presento las 8 actividades que ustedes van a tener que desarrollar. Algunas las pueden hacer escuchando mi explicación y otras las pueden hacer teniendo en cuenta su propio cuadernillo. Les mando un abrazo grande a cada uno y será hasta la próxima clase.